Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, Espérate que todavía no se ha conectado nadie. aquí estamos. Decíamos ya hace mucho tiempo que íbamos a intentar hacer algún directo. Estoy aquí, en mi casa, en el salón, a esta hora de la noche, cuando aquí en España, en Marchena, son algo más de las 11 y 10 minutos de la noche aproximadamente. Eh, y bueno, ya estamos diciendo que es una primera emisión de prueba para ver si cogemos un poquito de onda, vemos cómo podemos ver los comentarios y todas las cosas aquí a través del ordenador, para esta noche mantener, digamos, nuestro primer contacto en directo en este nuestro canal. Me gustaría que fuerais dejando los comentarios a pie de vídeo desde donde nos estáis viendo, ya a modo de curiosidad. Nos gustaría saber desde dónde te estamos llegando desde aquí, desde Marchena, ¿no? Con este primer directo. Comentaros que bueno, queremos utilizar estos directos para, de alguna forma, mantener un contacto más entre nosotros, ¿no? Evidentemente, estos directos son entre los suscriptores a nuestro canal que tengan activada lo que es la campanita y así, pues, estar al tanto de todo lo que pueda aparecer, dudas, comentarios referentes a otras cosas que podemos hacer aquí en nuestro canal. Si hacemos esto es porque queremos estar abiertos a todas las posibilidades, ¿no? Queremos que a través de vuestras preguntas encaucéis para qué dirección queréis que tiremos. Nosotros ahora mismo estamos construyendo una incubadora casera automática. Si estáis siguiendo el paso a paso de estos nuestros vídeos, creo que llevamos ya 5 vídeos que la tenemos muy adelantada y que aparte de eso, pues estamos intentando resolver dudas que se os presentan de las preguntas que nos hacéis en otros vídeos, ¿no? Esto nos sirve para saber qué problemas tenéis, en qué os atrancáis, qué os cuesta más trabajo a la hora de poner en marcha vuestras incubadoras, ¿no? Os podéis hacer una idea de todos los mensajes que recibimos ya a esta altura, en Facebook, en Instagram, por supuesto a pie de vídeo en nuestro canal de YouTube, por el Messenger. Una locura. Pero nosotros desde aquí estamos contentos porque estamos viendo que en cierto modo funciona, que confiáis en nosotros porque seguimos recibiendo muchas fotos, muchos vídeos vuestros. Nos encanta que nos hagáis llegar vuestros vídeos, algunos con más suerte y otros con menos. Algunos de vosotros se puede decir que habéis acertado a la primera y otros os está costando más trabajo y otros de vosotros estamos ahí liados todavía a ver si podemos sacar hacia adelante pues los proyectos que estáis ahí atrancados y que no encontramos salida. Quiero que entendáis que resolver problemas o dudas en la distancia, muchas veces con pocos datos, cuesta mucho trabajo, pero que así y todo lo seguimos intentando porque es lo que intentamos nosotros desde aquí con este canal. Intentar ayudar, solo eso, intentar ayudar a que si alguien se ha trancado en alguna cosa o no consigue sacar rendimiento a la incubadora, pues intentar solucionar esos problemas. Ya tenemos 140 y tantos vídeos en nuestro canal, 140 y tantos vídeos que se puede decir estamos abarcando ya un montón de cosas, estamos abarcando ya pues muchas respuestas, muchos problemas que estamos intentando solucionar y que estamos intentando decirte pues cuáles son esos problemas principales que se suelen dar en esto del tema de la incubación, ¿no? Ya digo que el principal problema que nos encontramos es el de la temperatura y de la humedad. Son los principales problemas que estamos teniendo en el tema de la incubación. Pero que aparte de eso,
Tenemos también la renovación del aire del interior de nuestra incubadora. Solemos tener también problemas con diferencias de temperatura en las distintas bandejas y un montón de cosas más. Por supuesto, estamos también ahora con vídeos de distintas cosas que estamos grabando en sitios que se nos caen por aquí cerca y estamos yendo a ferias del ganado, exposiciones, concursos, con la idea de variar un poquito, ¿no? De que no sea solo todo incubadora, aprender de muchos animales, porque en estos sitios siempre sacamos cosas de provecho, cosas que nos pueden servir y mucho. Ahora mismo lo tengo aquí apuntado, estamos, por ejemplo, todavía nos quedan vídeos del certamen de canaricultura que tuvimos aquí en Marchena. Nos queda un poquito ya de la feria del ganado de Zafra. Tenemos también lo de la gallina utererana, que nos quedan muchos vídeos porque fue relativamente hace poco. Y el pasado fin de semana, el día 2 y 3, se celebró en Sevilla Sur Mascota. Allí hubo, bueno, Sur Mascota fue impresionante. Ya sé que hubo muy poco referente a las gallinas, a los pollos y a estas especies que normalmente son aves de corral. Pero por variar, fue una pasada el tema de reptiles. Bueno, había tortugas, iguanas, gecos, había infinidad de variedad dentro de estos apartados, pájaros de todo tipo, había perros de todas las razas en un concurso que por lo visto es de mucho prestigio, gatos, en fin, lo grabamos todo. Estuvimos ahí grabando durante un montón de tiempo, durante toda la mañana, y hemos traído infinidad de vídeos que lo iremos poniendo poco a poco los miércoles y si alguna vez se encarta también los sábados. Ya digo que hemos grabado de todo, que tenemos mucho material y que tenemos muchas ideas para intentar seguir adelante en este nuestro canal de incubadoras caseras. Este verano vamos a cumplir 3 años ya desde que iniciáramos este canal, un servidor Antonio y mi hijo Raúl, que está ahí detrás de la cámara en este primer directo. Quiero que si tenemos algún problema nos pases un poquito por alto porque es el primer directo que hacemos en el canal, algo que teníamos proyectado ya hace mucho tiempo y que hemos querido plasmar hoy, en este domingo. Intentando, aquí en España es bastante tardecito porque ya mañana es lunes, trabajamos, los niños en el colegio, pero queremos hacerte partícipe también a ti que nos ves desde otras partes del mundo y que los horarios más o menos sean acordes, ¿no? Que podamos estar todos aquí reunidos en torno a esta cámara, en torno a nuestro canal. Repito que lo que haremos con estos directos es que en este directo podéis ir haciendo vuestras preguntas e intentaremos contestarlas en los vídeos que vengan a continuación, en los directos que vamos haciendo a lo largo del tiempo, ¿vale? Desde dónde estáis, las preguntas que tengáis, de qué queréis que hablemos en los directos que vayamos haciendo más adelante, de eso se trata en este primer directo, que no lo vamos a alargar mucho en el tiempo, ni nada de eso, ¿no? También comentarte que nos puedes seguir siempre, no solo en este canal, en este tu canal de YouTube, que también estamos en Facebook, búscanos simplemente como Antonio Incubadoras y verás cómo te aparecerá, en Instagram, aunque en Instagram llevamos menos tiempo y quizás le prestemos un poquito menos de atención, pero también subimos algo de vez en cuando, y por supuesto también en nuestro blog www.antonioincubadoras.com. Ahí, aparte de subir todos los vídeos y comentar un poco los vídeos que subimos en nuestro canal, también solemos poner algunas cosillas diferentes que también vamos encontrando, como te digo, por aquí cerca en la comarca o en la zona en la que nos podamos desplazar. Poco más que comentarte en este directo. Estamos preparando la iluminación, situándonos un poco, esperando también a ver de qué manera nos va apareciendo el tema de comentarios aquí en el ordenador para tenerlo presente, cosa que ahora no está pasando, pero en fin, que iremos corrigiendo poco a poco los problemas que vayan ocurriendo en estos directos que tenemos pensado hacer a partir de ahora. Por lo menos vamos a intentar hacer un directo al mes. Vamos a intentarlo. Habrá veces que tengamos más tiempo y habrá evidentemente otras veces que tengamos menos tiempo. No es lo mismo grabar un vídeo donde tú lo tienes todo bajo control
a un directo donde pueden ocurrir 20.000 cosas, ¿no? Por eso vamos a terminar prácticamente este directo. Siempre lo decimos en los vídeos, pero me gustaría, y lo voy a hacer desde aquí en persona, daros las gracias siempre por estar ahí, por confiar en nosotros y por seguirnos en las diferentes redes que tenemos por ahí en nuestro canal de Incubadoras Caseras. Y como siempre decimos, desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Empezamos con esta coletilla que no es otra cosa que eso, que una coletilla para dar a conocer mi pueblo, nuestro pueblo, Marchena, creyendo cuando empezábamos que esto prácticamente a lo mejor lo iban a ver por aquí, por nuestro pueblo, como mucho en Sevilla, pero mucho más de Sevilla en Andalucía. Decíamos, bueno, ¿quién va a querer seguir esto? Por supuesto, desde aquí, desde España. En ningún momento pensamos que desde otras partes de España nos fueran a seguir, y mucho menos pensábamos que esto fuera a atravesar el charco y que iba a llegar, como lo está haciendo, como lo ha hecho ya en más de una ocasión, a otra parte del mundo. Muy contentos, quiero que entendáis que estamos muy contentos de la aceptación que está teniendo desde el primer instante este canal, que comentarios hay de todo tipo, que nosotros aceptamos cualquier comentario, pero como siempre digo, desde el respeto, sin insultos. Podrás estar más de acuerdo, podrás discrepar con lo que nosotros decimos, posiblemente tú tengas otras experiencias que también te han dado resultados y que no tienen nada que ver con las nuestras, pero que aquí todo tiene cabida y que si sumamos todo, seguro que conseguimos muchas más cosas. Por eso fue la idea de poner en nuestro canal vuestros vídeos, porque yo siempre digo que si tú has probado algo diferente y tu vídeo puede servir para ayudar a otras personas porque tu experiencia te ha servido, pues que también tiene cabida en nuestro canal, porque todas las experiencias de todas partes del mundo, de todas las formas posibles, utilizando materiales diferentes, si ha salido la cosa bien y la compartimos, tendremos todos más posibilidades de tener éxito en nuestras incubaciones, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Aquí, en Marchena, en España, vamos a entrar dentro de poco de lleno en la primavera. De hecho, ya cuando sale el sol, las temperaturas se notan muchísimo. Y cuando ya estemos terminando marzo o abril, pues la temperatura será buenísima y habrá ya muchas especies que empezarán a poner huevos. Aquí en España, aquí por nuestra región, por ejemplo, tenemos las perdices, tenemos, por ejemplo, los faisanes, tenemos variedades de codorniz de estas exóticas que empiezan la puesta ahora, que no ponen durante todo el año, pero que empiezan ahora. Hay otras especies, muchas más, que ponen ahora con la llegada de la primavera y que están poniendo. Algunas aguantan más en el tiempo, hasta septiembre, y otras a lo mejor cortan la puesta antes. Pero que vamos a intentar tener experiencias de incubación con otras especies exóticas, por variar. Normalmente hacemos las incubaciones, las pruebas de la incubadora que hacemos con gallina o codorniz, pero no es por sacar estas especies, es simplemente por comprobar que una vez que hemos hecho las incubadoras, pues las incubadoras funcionan y van bien, que es lo que pretendemos mostrar, que después de todo el trabajo, después de hacer todo el paso a paso, que veáis que funcionan y que podemos conseguir éxito con estas incubadoras, con estos huevos, siempre que los huevos sean de calidad. Porque no olvidaros que estamos en un mundo donde la incubadora es muy importante, pero que hay muchas cosas a hacer para que la incubadora pueda hacer su trabajo con un 100% de probabilidad de que el porcentaje sea bueno. De todo esto estamos hablando en nuestros vídeos. Muchas veces cuando hacéis preguntas, yo siempre digo lo mismo, que si yo puedo responder, lo hago. Contesto, puede que tarde más, algunas veces tarde menos, pero que si hay un vídeo ya grabado acerca de eso, pues siempre te digo, échale un vistazo al vídeo que lo tenemos en nuestro canal, porque por muy bien que yo te lo explique escribiendo el mensaje, evidentemente como un vídeo no. Un vídeo donde te lo puedo decir bien, tranquilo, apoyado en imágenes y demás, evidentemente como eso, el vídeo nos va a arrojar mucha luz y nos va a aclarar muchas dudas. ¿Que habremos cometido errores? Seguro, segurísimo. ¿Que vamos a seguir cometiendo algún que otro error por ahí todavía? Casi seguro, porque nadie es perfecto y nosotros tampoco. Pero vamos con la tranquilidad
de que si estamos haciendo esto es por ayudar y por contar nuestras experiencias. Siempre lo digo, contar todos los años que llevamos criando especies y dedicándonos a esto de la incubación casera. Porque, repito, yo, todas las incubadoras, nosotros en mi casa, todas las incubadoras que hay o que ha habido han sido caseras, ¿vale? El motivo, pues cuando nosotros empezábamos las incubadoras no estaban tan baratas como ahora y por desgracia no había tanta información o no estaba internet como está ahora donde hay de todo, o por ejemplo YouTube donde puedes encontrar de todo. Ojalá cuando yo empecé en todo esto hubiera visto vídeos, hubiera visto tutoriales donde me explicaran paso a paso cómo hacer una incubadora casera. Y no solo eso, sino que me explicaran cosas, motivos por los que a lo mejor si lo hacía podía fallar y ahorrarte un montón de tiempo. Porque tenéis en cuenta que una incubadora tarda mucho tiempo en hacerla. Si no tienes ni idea, ya de comienzo vas a tener muchos errores, pero te vas a ir dando cuenta poco a poco incubando. Metemos huevos, tardamos 21 días si incubamos gallinas, a los 21 días no nos funciona y cuando nos venimos a dar cuenta hemos perdido ya casi un mes y todavía no sabemos qué es lo que ha pasado. Posiblemente volvamos a incubar de nuevo, gastemos otro mes, nuestro tiempo, y sigamos sin saber qué es lo que ha podido ocurrir. Hoy en día, pues tú coges, te dicen lo que tienes que hacer, coges fotos, las subes, se las mandas a alguien que quiera colaborar contigo y enseguida te pone en el camino de más o menos dónde puedes ir para solucionar el problema e incluso se te puede decir qué problema tienes. Esto, gracias a Dios, es un adelanto importante. Por eso digo que esto de Internet es una maravilla siempre que lo utilicemos para cosas buenas, porque evidentemente también encontramos cosas que ni te cuento. Por hoy, pues yo creo que está bien. Son las 11 casi y media de la noche y lo que sí te diría es que tocaras la campanita si estás suscrito para que te llegue un aviso cada vez que hagamos un directo, porque nuestra intención es hacer directos, pero no solo presenciales como estamos haciendo hoy. Vamos a intentar también, cuando estemos realizando alguna incubación, pues cuando veamos que hay huevos picados o vayamos a hacer una ovoscopia y qué sé yo, o lo que se nos vaya ocurriendo sobre la marcha, en vez de grabarlo en vídeo, pues coger nuestro móvil o nuestra cámara con el ordenador y hacer un pequeño directo para deciros, pues mirad cómo está ahora mismo la incubación, llevamos 20 días y están los huevos empezando a picar, por ejemplo, y te digamos, pues el próximo vídeo te vamos a subir cuál fue el resultado definitivo de los huevos que estáis viendo ahora mismo en directo. Esto y muchas cosas más que tenemos en mente, porque los directos nos van a servir para estar más en contacto contigo, para hacer directos recogiendo las preguntas que dejéis, los comentarios que dejéis a pie de vídeo y, por supuesto, que aceptamos cualquier crítica siempre que se haga desde el respeto. Y aportes vuestros, de vuestras experiencias que queráis hacer en nuestro canal para ir mejorando entre todos, por supuesto, porque siempre tenemos que estar abiertos a aprender nuevas cosas, a probar otros sistemas que a lo mejor en otras partes hayan dado buenos resultados. Como digo, por hoy nada más. Hemos hecho un directo relativamente corto, unos 20-25 minutos aproximadamente, que yo creo que está bien, o aproximado. Dice Raúl que no con la cabeza, que no hemos llegado a 20 minutos, pero que ya digo, como primera toma de contacto está bien. Ahora nosotros cogeremos, miraremos los comentarios, miraremos el vídeo tranquilamente para ver cómo está la iluminación y cualquier día, el día menos pensado, grabamos un vídeo para que veáis que no tenemos muchos medios y que veáis cómo estamos haciendo, por ejemplo, este directo y cómo pensamos hacer los demás directos. Los medios son los que hay, pero siempre lo decimos que intentamos superar estos medios con las ganas que le ponemos vídeo tras vídeo o proyecto tras proyecto aquí en nuestro canal de incubadoras caseras. Como dije al principio, me gustaría que, a modo de curiosidad, nos dejarais un comentario con el lugar desde el que estáis ubicados. Como siempre decimos aquí, nosotros estamos desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Nos gustaría que hicieseis lo mismo y nos dijeseis vuestro pueblo, ciudad, región, país,
por tener una idea, ya para mirarlo tranquilamente, desde dónde estáis siguiendo este directo, desde dónde acostumbráis a seguir nuestro canal de incubadoras caseras. De parte de un servidor, Antonio, y de parte de mi hijo Raúl, que está ahí al otro lado, pues poco más, porque ya para nosotros este día ya prácticamente se acaba, son las 11:30 y mañana pues tenemos que volver a nuestras obligaciones, tenemos que volver al trabajo, Raúl tiene que volver al instituto y comenzar una semana más. Por cierto, este miércoles el vídeo con el que te vamos a dejar será un vídeo de las rapaces que pudimos grabar en Surmascotas, en Sevilla, en el Palacio de Congresos y Exposiciones. Grabamos un montón de rapaces que allí había expuestas, lo vamos a dividir en 2 vídeos y vamos a ver ejemplares de unas rapaces que estaban allí expuestas y que pudimos ver en acción con los criadores que estaban por allí y demás. Estuvo muy interesante lo de sus mascotas, porque además podías participar en los, no sé si decir, espectáculos o exhibiciones que pudimos ver allí en las naves que había en sus mascotas. Por hoy nada más, un saludo.